Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra tertulia. Hay que decir eso, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno, buenas tardes. Los que vengan detrás, el que venga detrás carré, como dicen en mi tierra. Bienvenidos a nuestra tertulia de nuestra... esperen, no se la ve. Ok, listo. Bienvenidos a nuestra tertulia por Zoom. Y ahora por Zoom suena Zumba, suena todo lo que queramos y demás. Bienvenidos. Vamos a continuar conversando sobre lo que hablábamos la semana pasada. Si no me oyen ahora, oyen ahora bien, ahora oyen un poquito mejor. Y vamos a comenzar con una oración al Creador, compuesta por el Papa Francisco. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia, de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra, que se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno de nosotros, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Y damos comienzo entonces ya oficialmente a nuestra tertulia de hoy, a nuestra tertulia cibernética, el día del otro. Y hay dos temas que me gustaría conversar, uno breve, pero que nos afecta a muchos. En estos días el Papa Francisco ha escrito un motu propio. Las cartas, los documentos que escribe el Papa tienen diversos nombres, la importancia que tienen más o menos. El documento más importante que sale de la corte pontificia es las encíclicas. Luego después las cartas, las recomendaciones, etc. Entonces, en este motu propio eleva a la categoría de ministerio la catequesis. ¿Qué es la catequesis y qué es la categoría de ministerio? La categoría de ministerio, miren, todos los sacramentos tienen un ministerio, tienen una razón de ser y una razón de servir. El sacramento, por ejemplo, de la unción de los enfermos, el ministerio que tiene es llevar el consuelo de Dios al enfermo y llevar la unción de Dios al enfermo. El ministerio del matrimonio, pues bendecir ese matrimonio y acompañar a las parejas para que a lo largo de la vida puedan ir viviendo su compromiso, su relación con Dios, su relación con la comunidad. Entonces, se fueron estructurando las cosas y en un primer momento había solamente un sacramento del orden. El sacramento del orden que era el supervisor de las comunidades. La palabra supervisor en el mundo greco-romano era el episcopos, el obispo. El obispo era el que creaba comunidades, el que daba las pautas de actuación y demás. Era su ministerio. Después, dentro de la comunidad había el ministerio de la caridad. El ministerio de la caridad lo ministraba los diáconos. Fíjense que la primera polémica que hay en la iglesia, en la primera comunidad, no fue por cuestiones doctrinales, fue por cuestiones de caridad, que se quejaron los fieles de origen greco-romano, judíos greco-romanos, de que a sus viudas y a sus huérfanos y a sus enfermos y demás no se les atendía suficientemente como se atendía a los de origen judío sin más. Entonces se forma ese salpafuera que quién tiene derecho, quién no tiene derecho, etc. Y se llega a la conclusión de 7 diáconos, 7 varones que van a dedicarse al servicio de la caridad. Son los administradores. Y de hecho, el diaconado siempre se vio así hasta que llegó un momento que adquirieron tanto poder económico que los rebajaron y los botaron a la sacristía. Los reactivan en la Iglesia de Occidente a partir del Concilio Vaticano II. Entonces, en el ministerio pero luego había ministerios menores. El que abría la puerta de la iglesia, que se llamaba el hostiario, el que sacaba a la gente que molestaba también, era el hostiario, el encargado de la puerta, el encargado de que no entraran los perros, de que no entraran las alimañas a la iglesia. No se extraña ahora pero piensen que había veces en que entraban con los caballos dentro de las grandes iglesias, de las catedrales y demás. Entonces había una persona que tenía el ministerio de tener limpia la iglesia.
Había otra persona que tenía el ministerio de leer la palabra de Dios, los lectores. Había otra persona que tenía el ministerio de expulsar los demonios, los exorcistas. Y así iban viendo unos y otros. Cuando hubo la reforma del concilio, esas órdenes menores, esos ministerios menores se quedaron reducidos a dos: lector y acólito. Lector, el que leía la palabra, el que lee la palabra de Dios, y acólito, el que sirve en el altar, el que lleva el pan, el que lleva el vino, el que ayuda a la comunión, etc. Eso como paso hacia el sacerdocio, al sacramento del orden. Bien, en principio esos ministerios eran solamente para los que iban camino del sacerdocio, pero se ha ido extendiendo al haber la apertura grande de la palabra de Dios a todo el mundo. Había que buscar lectores que supieran leer. Pero porque miren, muchas veces, lamentablemente, ¿quién son los que leen en nuestras iglesias? Pues el amigo del párroco, la amiga del párroco, la maestra, y muchas veces no sabemos leer, porque no es leer la palabra de Dios, es proclamar la palabra de Dios. Y si nos preparamos para hacer un discurso, hacer una homilía y demás, ¿cómo no nos vamos a preparar para la palabra de Dios? Entonces escogen ministerios, personas que sean invitadas al ministerio a leer la palabra de Dios en público. Se escogen, se seleccionan personas que preparan el altar, que está todo limpio, que está todo ordenado, etc. Pero quedaba el ministerio de la enseñanza, el ministerio de la catequesis. Un ministerio que se vino practicando desde el primer día de la fundación de la iglesia, por así decir. La catequesis es lo que hace Pedro cuando el Pentecostés, que es el próximo de mañana en 8, celebramos Pentecostés, el nacimiento de la iglesia, comenzó con una catequesis. Comenzó Pedro anunciando la buena nueva de Jesús de Nazaret. Comenzó enviando el misterio más profundo, la muerte y resurrección de Jesús. A gente llegado de Raimundo y todo el mundo, de todas las partes del mundo. 33 países, eran todos los países que se consideraban que existían en el mundo. Por eso habla medos, partos, elamitas, griegos, árabes, romanos, de todos esos son los pueblos de esos. Entonces quedaba esa catequesis, pero muchas veces la catequesis la iglesia se comprometió con ello, y de hecho tenemos libros muy importantes, por ejemplo la Didaché, escrito en el siglo II, en la Didaché o Enseñanza de los Apóstoles, es la enseñanza. Ahí prácticamente viene siendo un catecismo. Entonces el catecismo que oficialmente se transmitía, pero no entraban los ministerios. El Papa quiere que es el ministerio de la enseñanza de la palabra de Dios, tenga la misma categoría que el ministerio de la proclamación de la palabra, que el ministerio de la preparación del altar, de la preparación de las ofrendas. Es un privilegio grande el ser administrador de la palabra de Dios, el ser educador de la palabra de Dios. Y ahí ciertamente hay que reconocer con gran cariño y con gran respeto a muchas religiosas, a muchas mamás, a muchas abuelitas, Me recuerdo la primera vez que fui a Rusia, una de las guías, la siberiana, hablaba muy bien español, lo había aprendido en Cuba, pero ella era cristiana a escondidas. Y ella decía que ella, de niña, recién nacida, su abuela en Siberia la había bautizado en secreto. Y su abuela la había educado en la fe. La había educado en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la Iglesia Ortodoxa rusa, pero la fe cristiana. Y así, esa forma se ha ido extendiendo muchas veces en silencio, abuelitas, hermanas religiosas, maestras, maestros que han ido enseñándonos la fe. Entonces ahora el Papa quiere que eso no sea ¿cómo le diría? Un entretenimiento. O como no tenemos nadie que lo haga, vamos a decir, no, es un ministerio de la Iglesia. Un ministerio que todos los bautizados tenemos. No solamente bautizados, sino anunciadores de la palabra de Dios, anunciadores del mensaje de Jesús, anunciadores de la fe cristiana. Entonces el Papa ha puesto como documento, como oficial, el servicio al anuncio de la palabra de Dios es un servicio, un ministerio adherido al ministerio del bautismo. Aquello que en el bautismo se nos recuerda la despedida que celebrábamos el jueves y celebramos en muchas parroquias, celebraremos este domingo, la ascensión. Vayan y anuncien el Evangelio, bautizando a toda criatura en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese anuncio hay que llevar no solamente a anunciar, sino educar en la fe. O sea, que se nos quede ese momento importante en esa creación del ministerio
de la catequesis. Pero quería que habíamos comenzado la semana pasada a conversar un poco, hace 2 semanas, sobre la figura de María. Ahora vamos a preguntar, de ahora en adelante, hoy, el próximo sábado, si Dios permite, vamos a hablar de la figura de María. Pero vamos a ir por partes. No empezar desde la patrona de mi pueblo, la patrona de mi pueblo. Hoy es el patrón de mi pueblo, el patrón del pueblo donde yo nací. Ni siquiera es pueblo, es una villa, la villa de Madrid, es en Isidro Labrador. Entonces hay una patrona, en Madrid creo que son 3 patronas las que hay. La Virgen de la Almudena, la Virgen del Rosario, la Virgen de la Paloma, o sea, por patronas que no quede. Pero muchas veces nos fijamos en el rito mágico, en la estatua, y no nos damos cuenta de que todo eso viene de una tradición anterior. ¿Quién es la Virgen María? ¿Quién es la mujer que, si fuéramos a tener hoy en día, tiene pasaporte judío? Es María. Entonces, a la hora de estudiar la figura de María, cabría muchas actitudes y muchas cosas, pero la primera de ellas es la María de la historia. En la historia concreta del mundo, en el siglo I de la era actual, en un pueblo perdido en las montañas de Galilea, y quién diablo sabe dónde queda Galilea, y quién diablo sabe lo que era Nazaret. Es hoy en día, en la Alta Galilea es la ciudad más poblada, el 90% está dividido en 2 partes, la parte baja de la ciudad, el 90% son musulmanes y cristianos, y en la parte alta el 80% son judíos. Pero ahí se lleva su convivencia. Pero en la historia, esa ciudad, ¿qué era? ¿Ese qué era? ¿Un pueblo? Pero era una villa, era una aldeíta. Todo indica pensar que era, de hecho, había una sola fuente de agua. Y por tradición se llama la fuente de María, porque el agua, no había agua corriente, no había tuberías, no había cañerías, no. Habían aljibes, había cuevas que tenían un reservorio de agua y cuando llovía, o se iba a la fuente del pueblo con el cántaro a buscar agua 1 día, 2 días, 3 días a la semana. Bueno, la María de la historia. ¿Quién fue esta mujer? ¿Por qué la veneramos? ¿Por qué la respetamos? ¿Por qué la odiamos? Porque también hay odio hacia ella. Pero fíjense que María es citada más veces en el Corán, en el libro sagrado de los musulmanes, que en el Nuevo Testamento. Y es respetada por una de las razones, por ejemplo, la Virgen de Fátima, que fue esta semana, el día 13, el jueves, la Virgen de Fátima, es muy venerada por los musulmanes. ¿Por qué? Porque la hija de Mahoma, que le sobrevivió, se llamaba Fátima. Entonces, por eso hay mucho respeto entre los musulmanes. Y sobre todo, el gran respeto es María, la Madre de Jesús, entre los musulmanes. María de la historia, la María de la fe pascual, de la fe que dice el Nuevo Testamento, luego la María del magisterio, cuando estamos hablando ya del siglo V, siglo VI, siglo VII de nuestra era, hasta el siglo XX ya tenemos, el siglo XIX se proclama el dogma de María, Madre Inmaculada, y el siglo XX, por el Papa Pío IX, y el siglo XX, Pío XII, en 1950, proclama el dogma de María asunta al cielo, llevada al cielo. Y luego la María de la Piedad de la Iglesia, o sea, la mujer, históricamente hablando, cómo lo trataban en el Nuevo Testamento, cómo lo trataba María, es la que nos presenta el Nuevo Testamento, la doctrina de la Iglesia y cómo la vivimos en el pueblo común y corriente y demás. Vamos a empezar a la María de la historia. María de la historia, María queda incorporada a la fe de la Iglesia por un hecho sencillo y fundamental. ¿Por qué recordamos a María y no recordamos a Manuela o a Juana o a mí? Recordamos a María porque fue la madre de Jesús. Eso fue su gran mérito. Eso fue su único gran mérito. La madre de Jesús, con todo lo que yo después va a implicar. La madre de Jesús, pero ¿qué Jesús? El Jesús de la historia. También con Jesús hay que hacer lo mismo que con María. Veíamos la semana pasada ese contexto político, social, cultural y religioso en el cual vivía el pueblo, un pueblo, vamos a llamarle así, un pueblo, en mitad del Medio Oriente, bordeado por un lado el mar Mediterráneo, por el oeste el mar Mediterráneo, por el este el desierto de Arabia, y por el norte las montañas del Líbano y las montañas de Siria, y por el sur el desierto del Sinaí. Ahí vivía un pueblo. Entonces en ese pueblo nace un individuo que tiene las coordenadas históricas comunes y corrientes de su tiempo.
Eso lo veíamos. Bien, ¿quién es la progenitora, la madre de este individuo, de este Jesús? María. María, que ahí alude San Pablo en un conocido e importante texto, en la carta a los Gálatas. Es la única vez en que Pablo habla de María, y ni siquiera la cita por el nombre, sino dice, nacido de mujer, capítulo 4, cuarto verso 4 de la carta a los Gálatas. Y se sabe que hay referencias, por ejemplo, en el primero de los Corintios y en Gálatas 1:19, de que Pablo conocía a las familias de Jesús. Aquí en la familia de Jesús hay una controversia que durará hasta el día después del juicio. Según los protestantes, María y José tuvieron a Jesús, y después de Jesús tuvieron a Santiago, tuvieron a Juan, creo que eran 3 o 4 varones y 1 o 2 mujeres. Y aquí paz en el cielo gloria. Según la tradición ortodoxa, María no tuvo relaciones íntimas con José. José era viudo, y entonces los hijos de que habla, los hermanos de Jesús que habla el Evangelio, serían los hermanastros. José queda viudo, se casa con María para protegerla y para proteger a Jesús. Y aquí es para aparentar la legalidad y demás. Y luego la doctrina católica, que nos dice que Jesús, de María y José, se casaron, no tuvieron relaciones íntimas, se llevaban muy poca diferencia de edad. María tendría 12, 14 años, José tendría 16, 18 años. Debido a cuando Jesús comienza su vida pública, José ya habría desaparecido, habría muerto, pero entonces lo protegen su madre y sus hermanas, lo protegen a Jesús. Entonces, ¿por qué eso que dice hermanos? En el Medio Oriente la costumbre judía, la costumbre semita, es el primo, se llama hermano. Entonces, es la familia extendida. No existe la palabra primo en hebreo ni en arameo, en el concepto de primo. Todos son grandes. Incluso hoy en día es curioso cuando uno va por Israel, por los campos de Israel y demás, y ve las casas, simplemente las casas, uno sabe simplemente viendo las casas si la que vive allí es una familia musulmana o es una familia judía. La familia judía, la casa es una simple casa, con el techo de aguas, etc. La familia musulmana, palestina musulmana, es una casa y encima otra casa y encima otra casa y encima otra casa, porque según se van casando los hijos, no se van de la casa. Se añade un piso más a la casa para que sigan viviendo en la familia, sigan viviendo todos juntos y demás. Así pasaba también en tiempos de Jesús. Entonces eran todos hermanos. Entonces esas son las tres. Y luego, claro, el que dice que no, que tuvieron hijos, y bueno, pues usted crea lo que crea conveniente, lo que mejor sea, pero la doctrina de la Iglesia es esa. Y con eso no entramos más en él. La María que es importante por el hecho, como les digo, es la madre de Jesús. Ella alude a Pablo, hablando de los hermanos. Los datos que nos habla el Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles son elementales y coherentes con el conjunto de la vida de Jesús. ¿Qué nos dice el Evangelio? ¿Qué nos dice el libro de los Hechos? Primero, es una mujer israelita, nacida, domiciliada y casada en Nazaret. O sea, podemos ubicarla en el tiempo. No es como los dioses y los héroes de la mitología griega, de la mitología romana, que no se sabe dónde han nacido, que han nacido en una planta o que han nacido en una estrella, 50.000 historias de esas. No, no. Se puede ubicar y se puede calcular más o menos donde hoy en día con las tecnologías que hay se pueden ubicar ciertos sitios y ciertas cosas con bastante probabilidades. Bueno, María fue una muchacha que a los 12, 14 años se desposó, se casó. Primero se hizo el compromiso, veíamos el otro día, el compromiso de casarse, y que ella se iba a casar con José y José se iba a casar con María. Entonces se anunciaba al pueblo para que ya esta no está disponible y este tampoco está disponible. Y también se hacía en ese sentido, por si acaso estaba embarazada, que el paquete no lo cargara el nuevo marido, sino quien había sido el responsable. María, nacida en Nazaret y casada con un hombre llamado José. Nos lo dice Marcos, capítulo 6, versos 1 y 4, y Lucas, capítulo 4, versos 16 al 22. Se habla de los parientes en repetidas ocasiones. O sea, sabemos que tiene familia. María tiene familia. Se la reconoce como la madre de Jesús, pero llamativamente se la subraya que José no era padre natural de Jesús.
Es una cosa muy curiosa, por tanto Lucas como Mateo como Marcos no hablan de José como el padre legítimo, sino el padre putativo. Entonces, no obstante las suplicacias sociales que podían suscitar entre esta afirmación. Mateo nos habla de él. Y fíjense, los que hablan profundamente, extensamente del nacimiento y de la figura de María y de José son Mateo y Lucas. A Marcos no le interesa. Juan empieza el ministerio de Jesús en la boda de Caná. O sea, de la familia solamente hablan Mateo y Lucas. ¿Por qué razón? Hay varias razones. Una de ellas, Mateo quiere empatar a Jesús con toda la tradición, toda la genealogía que viene desde la creación. Desde la creación, David, 14 generaciones en tres bloques. ¿Por qué? Porque está dirigiéndose a una comunidad que eran procedentes del judaísmo. Y sabían que para el judío ortodoxo, para el judío piadoso y demás, la conexión con los antepasados es muy importante. Hoy en día, ustedes ven que los fanáticos religiosos judíos que se pasan el día entero escrutando, leyendo, buscando en la Biblia, a ver si hay algún dato o algún rastro cuando dice que el Mesías va a venir. Mientras tanto hay que estar preparado, hay que estar guardando los mandamientos, hay que guardar los preceptos de la Mishnah, los preceptos del Pentateuco, hay que estar pendiente de todo eso. Están esperando pero en la generación de... Por ejemplo, cuando se reúne una sinagoga por primera vez, se abre una iglesia, se pregunta si hay alguien de apellido Cohen, C-O-H-E-N, Cohen. Si hay alguien Cohen, es el que tiene que presidir las ceremonias en la sinagoga esa. ¿Por qué Cohen? Porque el último sumo sacerdote, cuando fue destruida Jerusalén en el año 135, era de apellido Cohen. Entonces todos los Cohen son familias. Si no es Cohen, entonces Levi, era el segundo sumo sacerdote. Si no hay ni Cohen ni Levi, cualquiera lo puede presidir. Entonces esa es la idea. Entonces están esperando las dos. Recuerden que han oído hablar de las tribus perdidas de Israel. En una ocasión en la radio precisamente le pregunté a un rabino ¿qué era eso de la tribu perdida de Israel? Me dijo, no hay una tribu, hay 10 tribus perdidas. Y se sabrá quiénes son esas tribus el día que venga el Mesías. ¿Cómo así que venga el Mesías? Dice, sí, el Mesías dará a conocer quién es quién pertenece a cada tribu. O sea, siguen la tradición. Por eso Mateo habla de la genealogía de Jesús. Lucas también habla de la genealogía de Jesús, también con la misma idea, empatar con el pasado para proyectarse hacia el futuro. Entonces, y fíjense que el protagonista en Mateo es José. José es el que dialoga, José es el que tiene sueños, José es el que toma las decisiones. Primero, la primacía del hombre sobre la mujer en el Antiguo Testamento. Como decíamos el otro día, es una cosa que se utiliza y se tiene para servicios y demás. No era la dignidad. Entonces, Lucas no. Lucas empata también con el pasado, pero sobre todo con el futuro. Y pone como testigo de ese futuro las personas más despreciadas, que eran las mujeres. Es la mujer la que va a hablar con Dios. Es la mujer la que va a tomar las decisiones. Es la mujer la que va a ser la madre de Dios en medio de nosotros. O sea, es completamente reempatar toda la historia de la salvación. Durante los años del texto social que pertenecía queda bien definido tanto por el lugar ordinario de su residencia, Nazaret, como el oficio del propio Jesús, tectón. O sea, eran gente de una familia sencilla y pobre. ¿Por qué sabemos eso? Pues primero en residencia, en Nazaret. Si hubiera sido importante, tendría su apartamento, vamos a ponerle así, tendría su casa en Jerusalén o en una de las grandes ciudades del reino, del país, pero en el mismo Cafarnaún era sumamente importante porque Cafarnaún era el punto de llegada de una de las rutas de la Vía Maris. Recordemos que los romanos tenían conectado todo el imperio
con grandes avenidas, con grandes vías, y había la vía Maris que iba de Egipto a Siria y de Siria a Roma. Entonces un ramal de esa vía pasaba por Cafarnaúm. Entonces allí había cambio de caballos, había cambio de postas, había barras, había tabernas, había compra de provisiones para el camino. Entonces por eso había un recaudador de impuestos, por eso había un centurión romano, una guarnición romana para guardar el orden y el control. Era una ciudad importante. Podían haber vivido allí, pero no, viven en una aldeíta de 10 o 12 vecinos, en una cueva. Según el sitio exacto, no se sabe dónde, pero según la tradición que arranca desde el siglo IV, hay una capillita, se llama la capilla de San José, el taller de San José, donde hay una cueva. Y en esa cueva, según eran las cuevas que usaban para vivir, eran cuevas, pero eran cómodas, porque mantenían la temperatura estable todo el año, en invierno y en verano. Tenían aljibes que recibían el agua y por tanto había una cierta comodidad y una cierta tranquilidad en ese sitio. Pero vivían en eso, no vivían en Cafarnaúm, no vivían en Séforis, y vivían de su trabajo. José vivía de su trabajo, Jesús vivía de su trabajo, María vivía de cuidar la casa y de atender a los dos hombres que tenía en casa. ¿Por qué piensan que María tenía una legión de angelitos que venían y le hacían le hacían el laundry y le hacían la comida? No, María era una mujer del pueblo, una mujer común y corriente que se enteraría de los chismes de las vecinas, que si el hijo de fulana o de mengana había nacido, no había nacido, etc. Era una vida social. ¿Por qué sabemos esto? Pues simplemente hay que saber leer la palabra de Dios, no es leerla. En el capítulo 6, verso 2 del Evangelio de San Marcos, dice, cuando Jesús va a la sinagoga de Nazaret, le dicen, hemos oído que tú tienes fama de que has hecho milagros y demás, habla, toma, lee la palabra de Dios. Y él habla y entonces aquellos se quedan pasmados. Cuando ven, dicen, ¿qué saber le han enseñado a este para que tales milagros le salgan de las manos? O sea, si nosotros conocemos quién es su padre, quién es su madre, quién es su parentela, entonces, ¿a qué escuela ha ido a estudiar? O sea, se quedan, porque entre ellos no era precisamente la erudición, era una de las virtudes entre todos. Esto nos indica que María era una mujer de muy modesta condición, perteneciente al ambiente popular de su época. O sea, una mujer que la conocemos porque es la madre de Jesús, si no, pues hubiera pasado como miles y millones de mujeres y de hombres que han pasado a lo largo de la historia y sus nombres están escritos a la mano de Dios, pero nada más. Dentro de esta modestia social aparece encuadrada tanto el sistema político como el sociocultural de los tiempos de Jesús. O sea, a pesar de su pobreza y de su debilidad y demás, sin embargo ella y José se someten a las leyes. José, igual que ella, pertenecían a un movimiento subterráneo, por así decir, de identidad nacional. ¿Por qué sabemos eso? Por el nombre. José era uno de los hijos de Jacob. María es Miriam, era la hermana de Moisés. Entonces, el judío devoto y el judío tranquilo, la masa anónima, por así decir, tenía que protestar por la invasión y la opresión romana, primero la opresión griega y después la opresión romana. La forma que tenían de hacerlo, poniéndose nombres que pertenecían a la tradición gloriosa, religiosa judía. Moisés, Simón, Simón es otro de los hijos de Jacob, Santiago es San Jacob, Santiago es Jacob, y María pues es Miriam, José era José. Pero seguían las leyes imperiales, porque sabemos, capítulo 2, verso 1 al 5 del Evangelio de Lucas. Como buen israelita se desposan, o sea, no se juntan, no se van, se celebra el matrimonio. Lucas 1.27, Mateo 1.18. Lo presentan en el templo con la oración de los pobres. O sea, por ejemplo, cuando se tenía un hijo, la mujer quedaba impura por 40 días. Si tenía una hija, quedaba impura por 80 días.
pero había que hacer una ofrenda para liberarse de esa impureza. Y la ofrenda estaban ya, había las tarifas. Igual que cuando vamos aquí a la iglesia que queremos para que nos bauticen a nuestro hijo, nuestra hija, nuestro nieto, nuestra nieta. Pero entonces hay que ver cuánto cuesta bautizar, $50. Entonces se pagan los $50. ¿Cuánto cuesta la boda? Pues depende de si quiere coro, si quiere música, si quiere alfombra, si quiere la iglesia de San Patricio, que es creo que eran, la última vez que yo supe que eran $5.000. Si quieren la iglesia de San Colomba son $800, así que había tarifas. Siempre hay después tarifas que se dice, pues él no puede pagar, pues no se paga y se acabó. Pero eso no todos los curas lo hacen. Pero este es curioso, en el capítulo 12 del libro del Levítico habla de los partos. Esta es la ley sobre la mujer que da a luz un hijo o una hija. Si no tiene medios para comprarse un cordero, que tome 2 tórtolas o 2 pichones de palomas, una para el holocausto y el otro para el sacrificio por el pecado de haber sido madre. El sacerdote realizará la expiación por ella y quedará pura. O sea, le está diciendo, los 2 tórtolas de 2 pichones es la tarifa de los pobres. La tarifa de los ricos, la clase media alta, era un cordero sacrificado. Un cordero sacrificado que se sacrificaba, pero la carne del cordero no se botaba, se quemaban las entrañas, el estómago, los intestinos y demás. Además del cordero se aprovechaban los sacerdotes del templo, los escribas, los fariseos, todos los que vivían en cuenta del templo. Fiesta peregrina, la presenta en el templo con la oración de los pobres, peregrina con su familia a Jerusalén con ocasión de las fiestas de Pascua. O sea, sabemos que eran devotos, judíos devotos, judíos sencillos, gente sencilla, probablemente nunca supieron leer ni escribir, pero eran devotos de Israel, de Yahvé, de los que después van a llamar los pobres de Yahvé, que va a decir el profeta que van a ser los que van a recibir el Espíritu de Dios, porque son los que no tienen nada. Como no tienen nada, están más receptivos a recibir, a aceptar, a buscar a Dios. En el Evangelio se transparece un cierto desconcierto de la Virgen histórica frente a su hijo. O sea, María llega momentos en que uno dice, bueno, ¿y qué me pasa a mí con este hijo? El ejemplo más claro. Primero, el agobio de tener que salir de Nazaret para dar el censo que tenían que hacer, y como José era descendiente de David, había que ir a Belén. Entonces, de Belén a Nazaret hay una buena tiradita. Hoy en día son como 4 horas en autobús hasta Jerusalén, y luego de Jerusalén a Belén son media hora, depende de cómo esté el tráfico, media hora más o menos. O sea, ponerle con descanso, ir al baño y demás, 5 horas de Nazaret a Belén. En aire acondicionado, con baños en el autobús, con agua cuando uno quiere, o sea, cómodos. Pensemos que en aquella época pues fácilmente podría ser una semana de viaje. Una semana de viaje, una mujer embarazada primeriza, que se hacía la mitad del camino, como dice en mi tierra, como el camino de San Fernando, un poquito a pie y otro andando. Pues así hacía María. Ya es la primera contratiempo. Segundo contratiempo, que se queda pasmada cuando lo va a presentar en el templo y sale el profeta a decirle, va a ser esto escándalo para ti, un puñal atravesará tu corazón. O sea, ella no entiende. Pero lo que más le pasmó, por así decir, bueno, viene cuando están ya tranquilos, llevaban ya casi 2 años tranquilos en Belén. ¿Por qué sabemos que se van 2 años? Pues que el edicto de Herodes dice que manda a matar a los niños de 2 años para abajo. O sea, no fue la aparición de los reyes y la persecución contra Jesús a las 2 semanas o 3 semanas de nacido. Primero, que a la semana de nacido tuvo que hacer la presentación en el templo. Entonces después, y luego si lo ponemos en Navidad, en diciembre, el nacimiento de Jesús, los caminos no eran precisamente muy agradables. En Navidad, en diciembre, nieva y hiela en Belén. Entonces Jerusalén, recuerden que Jerusalén y Belén están en lo alto de unas montañas en mitad del desierto. El desierto tiene durante el día mucho calor y durante la noche mucho frío. Y entonces en invierno más todavía. Bueno, el pasme de tener que irse a Egipto,
con todo lo que eso supuso, el camino, el llegar a un sitio extraño, el llegar a una... Ella le estaba trayendo problemas. Y luego el colmo de los colmos, cuando ya han vuelto a Nazaret, han rehecho sus relaciones con la familia y demás, suben todos los años a Jerusalén a la ceremonia de la Pascua, y de repente se pierde el muchacho. Se le pierde a José, se le pierde a María, entonces están 3 días. Es mentira que estuvieron 3 días, estarían probablemente un día, pero ¿por qué quieren decir 3 días? Recordemos que los números juegan un doble papel en la Sagrada Escritura. 3 días, ayer, hoy y mañana, la eternidad. O sea, toda la eternidad buscando a Jesús. Es una enseñanza, una catequesis que nos quiere dar Lucas. Entonces necesitamos toda una vida para buscarlo, toda una vida para encontrarlo. Entonces le dice, pero ¿cómo se...? Madre, al fin y al cabo, le llama la atención a su hijo. Pero el muchachito era un muchachito, un adolescente, 12, 14 años. ¿Cómo le sale? Porque le sale de atrás para adelante, le sale con una mala palabra, con una mala vergüenza. ¿Acaso no sabe que me tengo que dedicar a las cosas de mi padre? Entonces María pues, se quedó callada, como muchas veces pasa con nuestras madres, que le salimos de atrás para adelante, ellas se quedan calladas, por no herir, por no faltar al respeto, para la paz en casa, para que el papá no se moleste, para que los hermanos... Entonces esa fue una de las frustraciones de María. Pero ella iba guardando todas aquellas cosas en su corazón. Ella iba, guarda, que te guarda, sabiendo que algo importante iba a pasar con ella. Durante los años de la vida pública, María se encontraba en medio de una familia, la familia de Jesús, que no entendía el nuevo camino emprendido por él, tanto que intentaban los parientes echarle mano porque decían que no estaba en sus cabales. O sea, María de repente se queda desconcertada, como se quedó desconcertada toda la familia, cuando ve que Jesús primero no se casa, lo cual era una cosa extrañísima en las familias judías. El varón ya a los 20 años, si no se había casado, era un maldito. Pues estaba viviendo a cuenta de la familia y no daba un palo al agua. Eso es lo que entendían. Y luego además, si no se casa es porque no puede tener hijos. Si no puede tener hijos es un medio judío. Entonces estaba mal visto. Entonces ellos ya les extraña que Jesús no se case, no busque novia. Entonces después empieza a predicar y que se va de medio de ellos. Entonces, y empiezan a surgir una serie de rumores. Porque miren, en aquella época no había radio, ni había televisión, ni había periódicos, pero había bochinches, había chisme que se corría de voz en voz, de boca en boca. Entonces se ha corrido la voz de que cura aquí, de que multiplica los panes allá, de que proclama una nueva realidad una nueva respuesta y que se proclama como hijo de Dios. ¿De qué diablo hijo de Dios si conozco a su madre y a su padre y a sus hermanos? O sea, la familia se ha vuelto loco. Empiezan a buscarlo. Mateo 33, 20, 21, 31, 35, en Juan 7, a 3 al 5. Entonces María aparece también sufriendo, pero en silencio acompañando a su familia. María iba guardando todo aquello. Ahora, también María, el gran consuelo de ella y el gran consuelo nuestro es que está presente al pie de la cruz. Entonces, un último recuerdo de la María histórica ha quedado recogido en los Hechos de los Apóstoles. Después que Jesús parte del medio de nosotros, que lo celebrábamos el jueves, lo vamos a celebrar este domingo, los apóstoles se quedan huérfanos, se quedan, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos nosotros? Entonces se reunían, se dedicaban a la oración en común junto con algunas mujeres, además de María, la Madre de Jesús y sus parientes. El libro de los Hechos, capítulo 1, verso 14. O sea, María como que viene a ser el soporte, la ayuda de la comunidad. Ella los conocería a todos probablemente, al menos a muchos de ellos. Era un grupito, un chorro de cada uno de ellos un ejemplar. Pedro fanfarrón, el Judas que lo traiciona, el Santiago y Juan que quieren ser los primeros en repartir el bacalao cuando llegue el reino de Dios. O sea, Felipe y Andrés más griegos, más de mentalidad griega que mentalidad judía. De Tomás que no cree ni en la luz eléctrica. O sea, era un grupito muy dispar y muy complejo. Pues María los va aglutinando y los va llevando adelante
Ella es la que los va a unir y demás. Entonces de ahí ya vamos a pasar la María de la fe pascual del Nuevo Testamento. Los modestos datos que tenemos de María de la historia aparecen incrustados en la María de la fe que nos presentan los documentos del Nuevo Testamento y de una manera especial los Evangelios. O sea, la María y mujer históricamente hablando existente, si se encontrara eso o un hueso de María, si es que existiera un hueso de María, y se hiciera un DNA, podríamos saber la genealogía de Jesús, la genética de Jesús. Esa es la historia. Pero a nosotros nos interesa no solamente la histórica, sino también la fe. Sin la histórica, la fe como que se tambalea. Sin la fe, la histórica no nos interesa. Es una mujer más, una individua más que nació a finales del siglo I antes de Cristo y murió, pues ni se sabe, o dicen que se la llevaron al cielo. O sea, una señora tal, sin más. Pero es importante para nosotros porque es la Madre de Jesús. ¿Cómo contemplamos la Madre de Jesús? 3 rasgos vamos a ver. En la Anunciación, en el Magnificat, en la muerte de Jesús. Es la que nos va a dar el cimiento de la vida de María como mujer creyente, como mujer ejemplar para creer y demás. Los modestos datos, María nos presentan los documentos del Nuevo Testamento. La María de la Fe es otra dimensión de María, de mayor trascendencia, de mayor importancia. La María de la Fe. La María de la Fe del Nuevo Testamento se construye en norma fundamental de referencia en todo lo que es el estudio de María. De hecho, el interés por María se organiza con ocasión del acontecimiento de la resurrección del Señor y de la relación de maternidad entre María y Jesús. O sea, María podía haber pasado, pues eso, anónimamente, había dado la vida a Jesús, pero ella se va haciendo como diríamos, el laboratorio de pruebas de lo que vamos a hacer cada uno de nosotros. El laboratorio en el cual vamos a mirar. Nos deberíamos de mirar todo. Ella fue la primera que lo hizo. Nosotros somos los siguientes si sabemos captar el ejemplo. La Madre de Jesús aparece también como la Madre de Cristo resucitado. O sea, cuando se va a proclamar es el Cristo que resucita. Ya no es el predicador de la Galilea. En Galilea había un chorro de predicadores, un chorro de gente que, como aparece entre nosotros, cada rato aparece en Times Square o en cualquier esquina por ahí, alguien con una Biblia debajo del brazo diciendo que hay que arrepentirse, hay que viene el Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Podría haber sido una de esas, pero no. Ella va mucho más profundo. Nos invita a ir mucho más profundo y pues la profundidad viene a partir de la resurrección de Jesús. A partir de la resurrección de Jesús es que nosotros debemos de partir. El momento de nuestra existencia importante es el vivir y el descubrir el misterio de la resurrección. Es el germen fundamental de nuestra fe y el germen que debe dar sentido a toda nuestra vida. La María de la Fe y la teología del Nuevo Testamento de la María de la Fe no originan una revisión autónoma de María, no. María es el prototipo de lo que debe ser el creyente, que dialoga con Dios. Veremos más adelante tres momentos importantes. El momento más importante es el momento de la anunciación. El momento de la anunciación es, primero, oír y amar la palabra de Dios. Ella está dispuesta a escuchar. A ella no sabemos cómo se le apareció el ángel, qué forma fue, que si fue un ángel, que si fue un espíritu, que si fue fulano de tal, que si fue mengano de tal. No. Es Dios que habla. Dios que habla, y por tanto hay que escuchar. Porque Dios puede hablar todo lo que queramos y Dios está hablando todos los días en nuestra vida. Lo que pasa es que no escuchamos. María tuvo cuando se analiza la escena de la anunciación, es una escena muy importante y muy interesante. María estaría, pues, vamos a poner que era por la mañana, estaba sola. Permítame un momento que eche agua a la garganta. Estaría ella sola probablemente, se le aparece el ángel, puede ser un fantasma,
el ángel le dice varias cosas importantes. Primero, saludo. El saludo significa Dios está pendiente de nosotros. Ave María, le decimos en latín. Salud, saludos. Jairo María, Ave María, Santa María, dicen en griego. Entonces, y ella, claro, se queda pasmada, como nos pasaría a nosotros si nos aparece un ángel o si nos aparece cualquier persona que sea muerto, que no conocemos. Entonces el ángel explica: has hallado gracia delante de Dios y vas a conceder a un hijo. Hello, espérate un momentito. ¿Cómo es esto? No temas. Fíjense que es interesante que en todas las apariciones de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, cuando Dios se hace presente, lo primero que nos dice es: no tengamos miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, le dice María. Por eso, saludo. El saludo significa una compatibilidad de caracteres, un respeto mutuo, un ave, un saludo, y después no tengas miedo. No tengas miedo, porque te voy a poner un plan, vengo para darte un proyecto de vida, un business plan, vas a ser madre. Entonces María, fíjense que a María no se le impone. Dios no impone a María que sea madre. Dice, vas a hacerlo. Si quieres aceptarlo o no aceptarlo depende de ti. Y María tiene la audacia de contestarle a Dios. Dice, pero espérate un momentito, ven acá. Yo he decidido vivir de una determinada manera y tú me estás pidiendo la manera contraria. Aquí hay gato encerrado, aquí no me convence esto. Entonces el ángel le explica: no tengas miedo, vas a concebir, te va a concebir el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Y María, en esos breves segundos, en esos breves minutos, se jugó todo su futuro. Ella, miren, perfectamente podía haberle dicho que María podía haberle dicho perfectamente a Dios que no. Y Dios hubiera respetado ese no de María. Dios respeta nuestra voluntad. Dios nos ha hecho libres. Si no respetara nuestra voluntad, estaba atentando contra nuestra libertad. Entonces tendríamos un defecto de Dios. Y Dios, podemos decir todo lo que queramos, pero defecto no tiene. María lo pensó y se arriesgó. El Papa Pablo VI, San Pablo VI, tiene un documento sobre la Virgen María, una encíclica, y le llama la primera creyente. Se arriesgó a creer. Y bueno, por si acaso, no estoy muy segura, pero por si acaso, hágase en mí según tu palabra. Entonces, ahí ya entonces es cuando se le cambia totalmente a María la vida. Y todos nosotros en un momento dado de nuestra vida hemos tenido también un acercamiento de Dios. Ahora es cuestión de cada uno de nosotros preguntarnos cuál ha sido el acercamiento que Dios ha tenido a nosotros. De adultos, conscientes. Y si no, deberíamos de estar, si no tenemos memoria, deberíamos de hacer la memoria para encontrar buscar ese encuentro. Entonces, pero fíjense, en el diálogo con Dios, en el diálogo a través de Dios, fíjese que Dios se sirve. A veces nos habla directamente, pero Dios se sirve de instrumentos, de enviados. La palabra enviado es angelos, ángel, los enviados de Dios. Puede ser una salud, puede ser una enfermedad, puede ser un maestro, puede ser una maestra, puede ser un padre, puede ser una madre, puede ser un hijo, puede ser cualquier persona, cualquier cosa que lo menos esperamos, que nos está enviando señales Dios. Dios no nos va a decir, haz esto. A María no le dijo, haz esto. De hecho, he pensado, has hallado gracia delante de Dios, llena las condiciones, vas a ser madre. Dice, yo no quiero ser madre, no por egoísmo, sino porque pienso que mi corta mente me da que Dios me necesita más como virgen, como diciendo Dios. Lo que Dios necesita, Él sabe lo que necesita. No nos pongamos en los zapatos de Dios. Él es el que sabe lo que necesitamos, el que nos lo va a dar. Entonces María en ese descubre una cosa muy importante. Descubre que alguien cercano a ella está embarazada. Una mujer que está pasada de todas las fechas habidas y por haber.
era menos vieja ya, menopáusica, el marido estaba más viejo que ella, estaban ya eso para cobrar el seguro social, se apuran, y de repente han sido madre. Ella es madre y él es padre. Él se queda tan pasmado que se queda 9 meses mudo. Entonces María se entera de que hay alguien que la necesita. Por eso la figura de María es importante, la figura de la fe, empezamos ya, escucha y escucha, descubre. El escuchar le lleva al descubrir. El escuchar el mensaje de Dios nos debe llevar a descubrir a alguien que está cerca de nosotros y que está necesitado de nosotros. Es el hermano necesitado, el hermano que sufre, el hermano que está desprotegido. No podemos, eso nos lleva a lo que después San Juan 23 decía, el saber leer los signos de los tiempos. Cómo Dios habla a través de nosotros, a través de los signos de los tiempos. Por ejemplo, yo pienso que la pandemia que estamos sufriendo ha sido una bendición de Dios. A pesar de todos los muertos habidos y por haber, a pesar de todas las desgracias económicas, a pesar de todos los pesares, es una bendición de Dios. Una bendición de Dios en que nos ha mostrado la fragilidad de la vida. Fíjense, tenemos trabajos magníficos, trabajamos en 50.000 cosas. Y de repente, ya vamos ¿cuántos meses? 12 meses, 12 más 5, 17 meses de pandemia. 17 meses en que el mundo se nos ha puesto patas arriba. Ahora, eso nos ha llevado a descubrir la fragilidad de nuestra vida y nos ha llevado a descubrir que al lado de nuestra casa hay alguien que está sufriendo más que nosotros. Alguien solo, alguien que está pasando hambre, alguien que está sufriendo. ¿Qué hago yo por ayudar a los demás? ¿Qué tipo de vida es el que yo estoy llevando? ¿Estoy trabajando para acumular? ¿O estoy trabajando para la vida eterna, como dice la palabra de Dios? Es una de las cosas que tenemos que ir pensando ciertamente. Entonces, eso también la debe llevar a María al descubrir también a la cruz. La María que nos presenta el Evangelio es como una mesa de 3 patas. La Anunciación, el Magnificat y la muerte de cruz y la resurrección. Entonces, en el pasaje de la Anunciación, María se muestra como los creyentes que aceptan ser madre de Cristo, incluso por los sorprendentes caminos de la concepción original. Es la mujer elegida por Dios para una especialísima misión que consciente, libre y filialmente acepta. Es el recibir una misión. Pero recibir una misión nos lleva a descubrir que hay alguien que nos necesita. Toda la interioridad de María se descubre ahí. La maternidad mesiánica se traduce en una conciencia de ser especialmente amada y liberada por Dios. Pero eso nos debe llevar al sufrimiento. ¿Masoquista que es Dios? No. El elegir siempre lleva un separar. Cuando yo elijo, vamos a suponer, me he casado, tengo 2 novias o tengo 2 novios, no sé cuál escoger, quiero uno, quiero a otro. Pero cuando escogemos siempre se nos va a quedar una herida del que hemos dejado. Cuando escogemos cuando escogemos atender al prójimo, siempre van a venir chaviendas, problemas, cuestiones, siempre nos vamos a comprometer. ¿Comprometernos a qué? A construir un mundo que se rija por los valores del Evangelio. Porque al fin y al cabo para eso nos ha llamado Dios, nos ha invitado a formar parte de una comunidad viviente, de una comunidad en la cual se respetan a las personas, una comunidad en la cual continuamente tenemos el grito de Dios en el libro del Génesis cuando le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y eso exige sacrificios, eso exige dolores, eso exige mortificación, eso exige el estar dispuestos a morir y a cambiar las cosas y demás. Por eso, en la escena de la cruz, la maternidad personal del Cristo se introduce en la nueva casa fundada por la Iglesia, quedando, por tanto, en ninguno de los 3 pasajes se deforma la realidad histórica de María. En ninguno ni la Anunciación, ni el Magnificat, ni la muerte en cruz. Aparece la doncella modesta de Nazaret de la Anunciación.
Aparece la prima visitando a su pariente Isabel en el Magnífica. Aparece la madre impotente del ajusticiado junto a la cruz. En la modestia de esta vida histórica se abre a María de la fe, la María del Cristo resucitado. O sea, para poder entender la figura de María hay dos pasos importantes. Primero, averiguar quién era. Como prescindamos de títulos, prescindamos de la mujer. Es como en una obra de teatro, en un teatro, en una película, en un show de televisión. La protagonista se pone un vestido, se pone otro vestido, dependiendo del papel que quiera representar. Pero debajo hay la artista. El artista que está debajo. Pues María, busquemos el artista que está debajo, la mujer que está debajo, donde nació, qué circunstancias históricas y sociales y políticas sufrió, porque, vuelvo y le repito, el otro día vimos así, abuelo de dron, abuelo de pajarito, lo que era el mundo romano, pero era de grandes injusticias, era de grandes progresos, tal vez así, que muchas cosas 20 siglos después todavía las seguimos usando y nos seguimos rigiendo. Pero había, entonces el pueblo pobre, sencillo y humilde lo tenía que sufrir. Siempre los pobres pagan los platos rotos. Decía un amigo mío, los ricos planifican las iglesias, los pobres son los que las pagamos. Pues muchas veces María era de ese grupo de los pobres. Hay una frase, el profeta Isaías le llama los anahuín, los abandonados de todo. Esos son los que Dios escoge. Pero entonces eso no impide que hay una necesidad. Voy a salir de mi egoísmo. Voy a salir fíjense, de Nazaret a Incaren, donde según la tradición vivía Isabel, la prima Isabel, junto con Joaquín, su esposo. Hay también sus 4 o 5 horas, porque hay que llegar a Jerusalén y atravesar todo Jerusalén para subir a unas montañitas que hay ahí cerca, montañas de Judá, donde está el pueblo de Incaren, donde nació y vivía esta Isabel. Entonces ella sale y hace el esfuerzo de ir embarazada, pero no sabía embarazada, ir a atender a su prima. Era también un problema de distancia. Pero el esfuerzo de salir a atender al otro. Y luego ver después que el amor de su vida, su hijo único, se lo masacran, se lo patean, se lo crucifican, fuerte y duro. En la modestia de esta vida histórica se abre la María de la fe, la María del Cristo resucitado. Y a rayos, son ya las 5, faltan 1 minuto y medio. Pues vamos a ir, si tienen alguna pregunta en ¿dónde es? En el chat me la ponen, y si eso, pongan las preguntas y mañana, el próximo sábado, si Dios permite, las voy respondiendo y demás. Pero les invito a que lean el capítulo del 1 y 2 de San Lucas, que es donde habla de la anunciación de María, y véanlo y léanlo con una nueva perspectiva, con la perspectiva de María. Pónganse los zapatos de María. El ángel y el Magnificat en la conversación con Isabel. Y bueno, nada más por el día de hoy. Ya nos falta medio minuto. Vamos a rezar nuestra oración final y pedirle a Dios que nos siga teniendo las inquietudes y la búsqueda de María, que nunca nos cansemos de buscar la razón de ser de nuestra existencia. Que al final de la vida, que todos estamos ya cerca, al final de nuestra vida terrena, que cuando Dios nos llame, si no nos encuentra vencedores, que nos encuentre luchadores, que nos encuentre en esa búsqueda, en ese seguirle, como María, en ese estar abiertos, aunque María no entendió muchas cosas, pero fue rumiando, fue guardando, fue entendiendo. Al final de su vida vio la luz y le dio sentido a la existencia. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo y resucitado en cada hermano que se levanta.
Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura, reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Invocamos a María con la oración que el ángel le saludó. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Que tengan una semana muy feliz, que Dios nos bendiga y para adelante, para allá. Nos vemos el próximo sábado, nos escuchamos el miércoles y el jueves en el programa de radio y los que no puedan, pues nos vemos el próximo sábado, si Dios permite.